Academia de Adoradores Aviva, un lugar de formación integral para tu ministerio de alabanza. Ofrecemos clases de batería, bajo, piano, violín, canto, guitarra acústica y flauta dulce para todas las edades y niveles. Clases personalizadas con grupos de hasta 5 alumnos en cada aula para un mejor desarrollo en su aprendizaje. Músicos profesionales dedicados a guiarte en cada paso. Contamos con instalaciones climatizadas y con la acústica adecuada. Inscríbete ahora, 8947-2036. Academia de Adoradores Aviva. Despierta el adorador que hay en ti. Bendiciones a todos, bienvenidos al programa de esta semana. Qué bendición es poder tenerles conectados y que ustedes pueden encontrarse con esta transmisión creyendo que no es casualidad, sino propósitos. ¿Cómo están por ahí? Estamos acá de regreso, ¿verdad? La semana pasada de verdad se complicó un poco poder llegar hasta ustedes con este programa, pero ya esta semana estamos por aquí abriendo un nuevo mes, agradecidos con el Señor porque ya el tiempo se va volando, el año, como dicen, se va volando, pero nosotros seguimos acá compartiendo con ustedes y como dice su palabra, esperamos estemos todos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Gracias por conectarte y siempre te invitamos a que esta transmisión puedas compartirla, puedas comentarla, puedas reportarte, porque realmente el ministerio somos todos y vos que estás ahí conectado y estás comentando también viene siendo parte de este hermoso ministerio, de esta hermosa misión, y únete junto con nosotros a compartir esta transmisión y que pueda ser de mucha bendición y edificación para la persona que se lo vaya a encontrar. Por aquí tengo a alguien súper conocido para ustedes y que les va a saludar y bueno, vamos a hablar otras cosas y sobre todo la palabra del Señor durante estos minutos que vamos a estar conectados. Amén. Bendiciones a todos. Estamos una vez más después, como ya mencionaba Cecia, de un pequeño viaje que se sintió largo porque estábamos algo ocupados en la misma obra del Señor, pero en diferentes formas. Amén. Y volver a lo que se hace, volver a los muchos pueden decir rutina, para nosotros es ocupaciones en el Señor, es un privilegio. Creo que es un privilegio y algo de lo que el Señor nos hablaba en nuestro viaje. El Señor nos daba este enfoque en una de las prédicas que estábamos teniendo allá en Honduras, y vamos a compartir un poquito de lo que aprendimos allá, nuestros momentos favoritos. Ya lo va a explicar un poco más Cecia, pero creo que una de las palabras que también tiene que ver con un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy es la honra y la rendición de cuentas también. Así es. Y bueno, para aquellos que están ahí pendientes, y de verdad le agradecemos mucho porque el poder crear esta comunidad, esta familia, para nosotros es de bendición, porque no es algo que busquemos como tal, sino que solamente nosotros nos rendimos delante del Señor y Él va haciendo su voluntad. Bueno, hace 2 semanas estuvimos como Ministerio de Oración Viva en Honduras, nuestro primer viaje tal, como equipo, y pues fue todo como bien se dice, una aventura realizar este viaje. Fuimos escogidos de cierta forma y llamados para estar ahí en Honduras en esa temporada. Fueron creo que 5 o 4 días que estuvimos por ahí y en esa semana estuvimos en el concierto de Barak en Honduras, aperturando ese concierto, al igual que otras bandas de ahí de Honduras. Qué bendición. Yo sinceramente, y lo decía a los muchachos, anteriormente nos reunimos para hacer una retroalimentación, para comentar nuestras experiencias, cómo nos sentimos y eso. Y yo les decía, yo sin duda fue un viaje que disfruté. Yo siempre lo he comentado, no sé si lo he compartido abiertamente, pero a mí lo de viajar como que en cierta forma me mueve. Yo no estaba acostumbrada a estar tantos días fuera de mi casa, pero disfruté ese momento porque fue lleno de conocer personas en Dios, personas que es notable cómo se han rendido al servicio del Señor, y rendirse no solamente de actitudes, sino de rendimiento total, de familia, de recursos, empresas, incluso planes propios, diseños propios, empresas, todo. Y eso sin duda me enseñaba mucho en este viaje. Y pues la experiencia de poder estar en el concierto, que todo, bueno, yo creo que yo grité, dancé, bailé, todos los verbos de gozo, porque pues estábamos
nuestros hermanos y podemos decir amigos, no, cercanos al grupo Bará, que fue una bendición. Y pues, Lau, ¿cómo te sentiste vos en este viaje? Esta es nuestra visualización, ¿verdad? Ahí están los demás chicos que pronto le vamos a compartir la experiencia completa. Pero ¿cómo te sentiste vos? Creo que uno de los puntos que más disfrutamos todos fue el gran día del evento, pero algo que quisiéramos destacar también, y que incluso si entran a la página o quienes ya entraron a la página lo vieron en esta semana pasada, es que fuimos a hacer evangelismo. No solamente fue enfocado a una participación, cierto que todos andábamos muy emocionados por esa participación, por lo que el Señor iba a hacer, porque realmente esa es nuestra misión, lo que el Señor hace a través, lo que Él quiere hablar a su pueblo. Fuimos a hacer misión a un colegio, todos los niños muy lindos, aprendimos a cómo se les dice a niños en el país allá, y un espacio muy sano, un espacio muy necesitado mayormente en este tiempo. Hay mucha juventud, hay muchos niños desde pequeños que el Señor está haciendo un llamado urgente a sus corazones porque son sus hijos, son sus hijas, y ciertamente, como vamos a hablar un poco más adelante, la paternidad del Señor se tiene que mostrar a ellos en los edades más vulnerables, para que ellos entiendan que no son huérfanos, que no son o vienen de generaciones que tal vez han sido rotas o tal vez han tenido problemas, sino que son amados por un Dios. Y eso es lo que se hablaba en ese espacio mientras la pastora Maciel estaba haciendo el llamado. Muchos niños llegaron, creo que en el video aparece, y también vimos el talento que hay en ellos, porque había una banda. Había una banda. Y wow, hasta miraba niñas de este tamaño con trompetas, otros niños con güirra, chiquititos, y les puedo asegurar que no eran solo los mayores quienes estaban haciendo ritmo, también los pequeños estaban haciendo, y ver a niños, ver a jóvenes involucrados en este tipo de actividades, porque algo que queremos mencionar también es que eran canciones cristianas, todo el repertorio que ellos interpretaron, gracias, en ese tiempo son solo canciones cristianas. El colegio también fue, gracias, porque fue muy abierto, conocimos a misioneros también de otros países que tienen esa misma visión, el evangelismo, el llamado de la alma, hoy más que nunca. Sí, de verdad que también la parte del evangelismo sin duda fue un momento muy bonito porque todos participamos, sabemos que aquellos que trabajan desde un equipo, de algún ministerio, saben de que todos hemos sido llamados a esta misión, y sin embargo hay quienes podemos hacerlo con libertad y no nos da pena, pero también vemos a quienes les cuesta un poco, y eso es notable. Nosotros en el equipo hay unos que somos más sociables y todo, pero aún aquellos que tal vez nunca habían hecho algo así, o el hecho de estar fuera del país con gente que uno no conoce, pudimos ver que abiertamente todos estábamos conmovidos, ¿verdad? Por los niños, por esa disposición, y se cumple lo que su palabra dice, que de tal es el reino de los cielos. Ellos abiertamente en ese momento recibieron, y recuerdo una niña que andaba en todo momento ahí preguntando si tenías stickers. Fue la primera en salir corriendo a aceptar a Jesús. Y bueno, vamos a hacer una parte más extensa de este viaje para compartirla con los demás chicos, que ellos también puedan contarles su experiencia y sin duda las enseñanzas que durante este viaje nosotros tuvimos. El viaje fue larguísimo, hablando de distancia, pero bueno, yo lo sentí así. Pero yo creo que en todo ese momento algo el Señor iba hablando a nuestro corazón. Personalmente también aprovecho esos momentos para meditar, para pensar, y pues vamos a compartirles la experiencia completa para que estén súper pendientes. Y algo que decía Lau, que es lo que hoy vamos a compartir, es sobre lo que estas generaciones están necesitando escuchar. Y eso podíamos verlo no solamente en los niños del colegio, sino completo en cada experiencia que tenemos con jóvenes o con ya sea incluso con adultos. Y es que hay una carencia en el corazón, hay una necesidad en el corazón que muchos no encontramos la respuesta, o muchos no nos hemos dado cuenta que tenemos ese vacío, que solo hay una persona que puede llenarlo completamente. Y vemos familias fracturadas, vemos incluso yo platicaba este tema porque también lo compartía en el monte, de que vemos personas con tanta maldad en el corazón, haciéndole daño a otras, la envidia, todo. Uno puede decir que bárbaro, no pareciera que esa persona sintiera algo en su corazón porque hay tanta maldad.
Y si nosotros nos ponemos a escarbar, a interiorizar en lo que estas personas han vivido, podemos analizar un patrón que se repite en muchos casos, y es la falta de un padre, la falta de la paternidad, la falta incluso de esa figura paterna. Muchos perdieron a sus padres, muchos fueron traicionados por ese papá, muchos niños sufrieron la separación de sus padres, o vieron a su papá que era alcohólico, o vieron a su papá que engañó a su mamá, o incluso que vino contra la vida de ellos mismos. Y creo que desde el inicio el enemigo ha querido destruir y se ha metido dentro de estos espacios familiares para poder fracturar esta figura, fracturar lo que es la paternidad. Y creo que el programa de hoy es muy necesario que todos lo podamos interiorizar en el corazón, porque a veces uno dice, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué ando así? ¿Qué siento? Y es porque o no has vivido una paternidad plena, no has conocido la paternidad de Dios. Y el Señor me decía sobre este tema, porque es un tema que yo pues lo comparto bastante con jóvenes, porque es necesario que todos podamos conocer la paternidad de Dios. Nuestros padres terrenales, nuestros padres que acá tenemos, biológicos, o sean padres de crianza, son imperfectos. Yo muchas veces busqué la perfección, muchas veces busqué que pudieran satisfacer lo que yo necesitaba, y buscaba algo que dentro de mi cabeza decía, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, pero nunca llegué a decir, Señor, yo necesito tu paternidad que lo llena todo. Ellos pueden fallar, mis padres pueden fallar, mi papá puede fallar, pero tú nunca fallas, y entender que ellos también necesitan conocer la paternidad de Dios. Lau, en tu caso, yo sé que también este es un tema que lo has compartido, que incluso con el equipo has contado de cómo ha transicionado tu vida de conocer al Señor solamente por lo que te decían, y ahora conocerlo como un padre. Amén. Creo que algo que estamos de acuerdo y lo estábamos comentando antes es que yo se lo he mencionado a muchos, los que me conocen se lo he mencionado muchas veces, es que el Señor se muestra de diferentes formas a nosotros. Algunos son los proveedores, otro el Señor se muestra como el sanador, otro el Señor se muestra como aquel que cura, y hay muchas formas que el Señor es tan creativo para mostrarse a muchas personas, pero hay algo especial con ser padre, hay algo especial con encontrarse al Señor como un padre. Creo que el que tú te encuentres con el Señor como padre resume todo lo demás, lo envuelve todo lo demás. Y así esa comparación con mí misma, yo le decía, un padre es alguien que cuida, el sanador. Un padre es alguien que provee, Dios proveedor. Un padre es alguien que me ama. Y hay tanta delicadeza en ser llamado hijo, en ser llamada hija, en descubrirlos como un padre, porque se abre esa puerta, se abre esa relación que pocas veces se nos ha enseñado. Muchas veces desde pequeños se nos enseña que hay un Dios que hay que obedecer, que hay un Dios que muchas veces erróneamente se nos dice que es bueno y que castiga solamente, y con esto no estamos obviando las consecuencias, ni tampoco que en realidad pues la palabra dice es amor pero fuego consumidor. Pero hay algo especial con que Él se descubra como un padre. Y alguien me decía, es que Él lo es, Él es un padre, él es eso, Él es un padre, pero no lo sabemos entender o no lo podemos comprender hasta vivirlo, hasta tener un encuentro, hasta romper esa idea que nosotros tenemos y dejar al Señor ser visto, dejarlo que Él nos envuelva en la paternidad. Y algo que me encanta y es uno de mis versículos favoritos, y si tienes tu Biblia por ahí, quisiera compartirlo contigo, está en San Juan, déjame ver por acá, San Juan 14, 23, y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué bonito. Era uno de mis versículos cuando tuve ese encuentro con el Señor y descubrí su paternidad. Era mi versículo favorito porque decía, Señor, por amor, porque ahora conozco que eres mi papá, porque te amo, no voy a hacer mal las cosas, porque quiero que estés orgulloso de mí. No voy a
a buscar mi propio bien porque quiero honrarte a ti, entonces voy a buscarte a ti primeramente. Y me encantaba lo que dice el siguiente: mi Padre le amará. La respuesta de nosotros descubrirlo como Padre es que Él también nos va a amar, no nos va a rechazar. En una sociedad, en una familia donde tal vez el hijo ama al padre, pero tal vez el padre, por, como mencionaba Cecia, hay heridas que no conocemos, tal vez lo rechaza, tal vez hay algo que aún no ha sanado y por eso no puede expresar tal amor. Que este versículo me diga que si yo lo amo, Él igual me va a amar, incluso va a habitar conmigo. Es un privilegio. Amén. Es un privilegio. Y con esto no decimos que tampoco, si no amo al Señor, Él no me va a amar, porque dice su palabra también que el sol y la lluvia, creo que también hace alusión a eso, cae sobre buenos y sobre malos. Y lo que oramos o lo que siempre buscamos es que aquellas personas que tal vez aún no aman al Señor o no lo han descubierto, puedan descubrirlo como este Padre que nosotros hoy experimentamos, que nosotros hoy vivimos, y que realmente yo creo que si yo hablara con Cecia de hace, no sé, su primaria, sus primeros niveles en adolescencia, creo que ella le hubiera encantado conocer esa paternidad en ese tiempo. Claro. Si hubieran hablado con la Laura de aquel entonces, a mí me hubiera encantado tener el tiempo que ahora entiendo con el Señor, de conocerlo como Padre, abrazarlo como Padre, pero el Señor sabe los tiempos correctos. Así es, y creo que, como decía al inicio, el que te hayas encontrado con esta transmisión no es casualidad, siempre es propósito. Y vuelvo a recalcar que lo que hoy te contamos, mucho ha sido de lo que Dios nos ha permitido sentir, como dicen por ahí, experimentar y realmente sentirlo incluso en carne propia, pero que esto sea una invitación a que puedas empezar a descubrir la paternidad de Dios, que está en todo lugar, que está en todo momento. A veces uno cree que está solo, a veces uno cree que nadie cuida de uno, que nadie está al pendiente de uno, y puede que sea cierto, ¿verdad? Yo sé que eso a veces es muchas de las realidades. Hay personas que físicamente, naturalmente aquí en la tierra están solas, tal vez perdieron a sus padres o tuvieron alguna situación que tuvieron que alejarse. Yo sé que incluso hay personas que se mudaron de casa, se fueron del país y ahora están en el extranjero, y es difícil, me imagino, vivir fuera de tu familia, lejos de tu familia. Y lo que quiero recordarte es que hay un Padre que te ama, pero es necesario que tú hoy puedas decirle: Señor, yo te reconozco como mi Padre y ahora yo camino y ando como un hijo. Y eso es lo que queríamos hacer hincapié en este momento, de que Dios te ama y te reconoce como un hijo. Ahora tú tienes que reconocerlo a Él como un Padre y tienes que caminar como tal, siendo hijo de Dios. Y yo hacía una comparativa, tal vez no va a dar el chance para poder hacer todos los puntos o decirles todos los puntos de cómo uno camina, si como hijo o como huérfano, pero lo importante es que puedas reconocer y entender de que el Señor te ha limpiado, el Señor te ha restaurado, el Señor te ha cambiado el nombre, porque cuando uno está lejos de Dios, el enemigo lo conoce y hace lo que quiere con uno, pero cuando vienes a Dios sos transformado, sos cambiado. El Señor dice que te conoce desde el vientre, así que eres restaurado, así como ese hijo pródigo que vino el padre y le cambió las vestiduras, le renovó esa posición como hijo. Piensa en eso y ahora reflexiona: realmente yo estoy en posición de hijo. Los hijos obedecen, los hijos responden al llamado del Padre, los hijos se rinden ante lo que el Padre dice, y los hijos de verdad tienen esa autoridad para poder caminar y hacer todo lo que el Padre hace. Jesús era mucho de predicar este mensaje y nos da una gran enseñanza, porque Jesús era de las personas que se rendía, y Él decía: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, yo vengo y digo lo que el Padre me dice. Y esta debe ser siempre nuestra postura como hijos. Y quiero hacerte la pregunta: ¿estás caminando como hijo? Un hijo que es amado, restaurado, un hijo que es obediente, un hijo que responde al llamado del Padre, o realmente eres quien camina en desobediencia, quien hace lo que quiere, quien nunca responde a lo que Dios le dice. Porque es fácil decir: soy hijo de Dios, pero las acciones, tus palabras, tu forma de ser
van a reflejarlo. Así reflejan otra cosa. Claro. Y este tema no es para decir, ¿qué estás haciendo? Para juzgarte, sino para reflexionar, claro. Porque cada día nosotros debemos ser perfeccionados por Él y decir, Señor, ayúdame a cada día a ser un mejor hijo para ti. Ayúdame cada día a honrarte. Decía Lau temprano, la honra, que eso es tan importante. Honra a Dios, honra a quienes también han sembrado en ti, a quienes te han enseñado. Y creo que este tema de la paternidad es algo que se vive de lo íntimo. Amén. Porque no hay forma de querer descubrirlo, solamente desde lo que escuchamos, sino experimentarlo en lo íntimo. Claro, creo que algo que mencionaba Cecia y es una buena pregunta que nos hagamos el día de hoy, y en algún momento nosotras también nos hicimos esta pregunta. No crean que tal vez nosotros somos o más, no, en realidad hablamos de nuestra experiencia. Y en estos mismos versículos de Juan 14, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, un versículo antes, le dice, si me conocieses, también mi Padre conoceréis, y desde ahora les conoceréis y le habéis visto. Uh-huh. Felipe era alguien que caminaba con Jesús, era alguien que conocía, era alguien que ya había pasado tiempo, y muchas veces nos pasa como él. Hemos recorrido, no sé cuántos tiempos llevas en el Evangelio, si has crecido desde pequeño, si has tenido ese privilegio de conocer a Dios o conocer de los caminos desde pequeño, pero si estás en una etapa donde realmente llega a no sentir sentido o lo que haces piensa como que cuál es el propósito, te invitamos a que también ores en esa dirección. Muchas veces creemos que obviarlo, hacerlo de un ladito me va a dar la respuesta, pero no, muchas veces el Señor, como un padre, espera que un hijo le lleve su inquietud. Los que tienen hijos saben de que cuando alguno de sus pequeños tiene alguna duda, como ¿cómo se hace esto? Va al padre y pregunta, ¿sí? O insiste. Y el padre, porque quiere que el hijo aprenda, porque quiere que el hijo sepa o tenga este conocimiento, le explica con cuidado. Y yo sé que el Señor también así lo va a hacer contigo. Felipe había caminado con él y aún no le había conocido. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado caminando y aún no le hemos conocido? Amén. Y si realmente este es lo que está pasando contigo, pide por ese encuentro, porque pasa. Joven, hermano, hermana, incluso niño, pide por ese encuentro con el Padre. Ese encuentro por aquel que te ha amado, ese encuentro por aquel, como mencionaba Cecia, qué tan delicados somos ante los ojos del Señor, o cuán grande es su amor para nosotros como hijos, que primero envió a su único hijo. El amor de Él para con nosotros sobrepasó el amor para con su hijo. Y segundo, lo mencionaba y es uno de mis versículos favoritos en el Salmo, que entretejió. Uh-huh. Él ya nos conocía. Y si Él ya nos conocía es porque Él ya somos hijos. De hecho, pero en algún momento Cecia puede explicar un poquito más porque me encantaba esa explicación, pero el diseño original siempre fue de ser hijo. Nunca fue de ser huérfano, nunca fue de estar separados sino cerca, juntos, agarrados de la mano, podemos decirlo, sino caminar como ese Padre. Amén, así es. Y quiero dejarte ese versículo que está en Gálatas 4:6. Mencionamos varios de nuestros versículos favoritos. Yo creo que este es uno de los míos, porque me lo aprendí en escuela bíblica, pero ya no me lo recuerdo totalmente, pero me gustaba porque es muy lindo sentir que hay un clamor en el corazón, que hay una identidad que aún antes de yo conocerla, Él ya me conocía. Claro. Y dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No sé cuál sea la situación, si hoy te encuentras solo, hoy te encuentras fuera de tu familia, hoy has sufrido alguna partida incluso de tu padre, madre terrenal, o te han traicionado ellos mismos, o has sufrido, no sé, cualquier situación que intervengan en esta figura de padres. Quiero decirte que hay un clamor en tu corazón, el Espíritu de Dios que mora en ti, si le has aceptado, que está en ti, ese diseño que tienes, como dicen, ese ADN que tienes, es ser hijo de Dios, porque Él te pensó, Él te amó primero. Y es solamente que hoy respondas a ese clamor y le digas, Abba Padre, yo te necesito. Y sabes, Abba Padre
Es una palabra que puede ser traducida de una forma tan dulce que es papi, papito. Y imagina al Señor deseando que tú le digas esa palabra, que tú le llames, que tú le anheles, le desees en este momento y puedas decirle: te necesito, no puedo más, necesito un abrazo, necesito escuchar tus palabras, necesito tu consuelo. Y yo creo que este mensaje ha llegado justo a tiempo a tu vida, porque Dios siempre llega justo a tiempo. Y recuérdalo, medítalo. Si ves en toda la palabra, es un anhelo ferviente, es un anhelo bastante insistente de parte de Dios de querer restaurar nuestra relación con Él, de querer nuevamente regresar al inicio, regresar a ese Edén, a ese lugar de deleite. Y hoy es la oportunidad, hoy es la decisión que puedes tomar de aceptarlo y de reconocerlo como tu padre, como tu papi, como tu papito en este día. Y gracias a todos por acompañarnos, y creo que este tema va a ser de los que hablemos y bueno, casi todos los temas pasan, pero creo que a mí personalmente el hablar de la paternidad, puedo pasar bastante tiempo, ¿verdad?, hablando de esto, porque sin duda es algo que marca nuestro corazón. Y bueno, nos vemos. Gracias por acompañarnos. No sé si vas a despedir, Lau, también algo que decir. Creo que qué hacer en la situación es muy bueno. Qué hacer en la situación donde tal vez estoy lejos del país. Ya como mencionaba César, también no tengo a mis padres cerca. Creo que hay un versículo, no estoy muy segura, lo recuerdo algo así: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Él me recogerá. Y si Él lo ha prometido, es porque así será. Amén. Muchas veces limitamos al Señor porque no oramos, porque no le somos o no le hablamos con esa sinceridad. Así que si hoy te has sentido así, si hoy esa es tu situación, que estás fuera del país o estás en un lugar muy lejos de casa, recuerda que hay una morada, que hay alguien que mora en ti también. Y como mencionaba César, ese mismo que mora en ti clama al Padre y ha sido dejado como consolador también. Así que no estás solo. Clama Abba, que Él va a responder al llamado de sus hijos. Amén. Así que nos vemos la próxima semana y por ahí le vamos a compartir la experiencia completa de nuestro viaje a Honduras. Esperamos poder compartirla pronto con ustedes. Bye. Academia de Adoradores Aviva, un lugar de formación integral para tu ministerio de alabanza. Ofrecemos clases de batería, bajo, piano, violín, canto, guitarra acústica y flauta dulce para todas las edades y niveles. Clases personalizadas con grupos de hasta 5 alumnos en cada aula para un mejor desarrollo en su aprendizaje. Músicos profesionales dedicados a guiarte en cada paso. Contamos con instalaciones climatizadas y con la acústica adecuada. Inscríbete ahora, 8947-2036. Academia de Adoradores Aviva. Despierta el adorador que hay en ti.